principio función exponencial, y acá esto nos había llevado el problema real del interés compuesto, de colocar a una cierta tasa de interés un capital que se capitaliza anualmente, nos había motivado al concepto de logaritmos. Ya, entonces voy a ir directamente a eso, no voy a repetir. Después vamos a volver y ver cómo aplicamos la exponencial y la logarítmica a todo este tipo de problemas, en particular del interés compuesto. Son las aplicaciones fundamentales que vamos a ver al final del capítulo. Así que vamos directamente al repaso del concepto de qué es el logaritmo de un número en una base dada. ¿Sí? Acá estamos considerando una base B positiva y diferente de 1, ¿tá? Y dado un número D positivo también, esta terminología no quiere decir que si D pertenece al intervalo abierto 0 más infinito, simplemente quiere decir que D es un número positivo. Entonces, bueno, se puede demostrar que hay un único exponente C que tiene la particularidad que B elevado a la C da D como resultado. O sea, ahora los datos son la base B y el número D, y queremos encontrar un exponente C al cual hay que elevar la base para obtener el número D. Y ese exponente se denomina logaritmo del número D en la base B. Y se va a simbolizar así. O sea, C es el logaritmo en base B del número D, solo si C es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener el número D. Acá en simbología matemática está expresada la definición que dábamos antes, ¿no? Así que el logaritmo de D en base B es aquel exponente al cual hay que elevar la base para obtener el número dado. Es como una operación inversa de la exponencial. En la exponencial, los datos son la base y el exponente, entonces uno calcula B a la C y obtiene D. Ahora es al revés. Ahora los datos son la base y el resultado de, vamos a usar el exponente. Entonces, vamos a dar unos cuantos ejemplos a ver si ayudan a entender esto, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, queremos calcular el logaritmo en base 2 de 8. No sé, Nico, para responder esto no, vamos a dar un poco más de tiempo a los compañeros para pensar, o querías hacer alguna otra aclaración. No, apreté por error, disculpa. El logaritmo en base 2 de 8. ¿Qué es eso? Es el exponente al cual hay que elevar la base 2 para obtener como resultado 8. Bueno, en el chat están poniendo algunos resultados. ¿Qué les parece? A ver, levantando la mano. ¿Cuánto da entonces el logaritmo en base 2 de 8? Si tenemos alguna práctica con las potencias, ¿cuál es el exponente al cual hay que elevar 2 para obtener 8? ¿Sí, Nico? Ahí va. Ignacio pone en el chat, 2 al cubo es 8. Claro. Stephanie, 2 no es. El logaritmo en base 2 de 8 es el exponente al cual hay que elevar 2 para obtener 8 como resultado. ¿Quién más se anima levantando la mano? A ver. Diana lo puso bien. Claro. Pero a ver, la respuesta de cuánto da el logaritmo en base 2 de 8. No me pongan que el logaritmo en base 2 de 8 es 2 elevado a la 3. Es 3. Exactamente, el logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿No? Debemos encontrar el exponente, que hay que elevar el número 2 para obtener 8. 2 a la tercera es 8. 2 a la tercera es 8. El logaritmo en base 2 de 8 es 3. Fundamental acá, ahora que estamos viendo estos ejemplos simples, que pregunten si esto se entiende, cualquier duda que tengan, ¿sí? ¿Cómo haces para despejarlo? ¿Cómo haces para despejar C?
Bueno, tenés que buscar el exponente al cual hay que elevar la base para obtener el número dado. Sí, pero sin prueba y error, ¿hay alguna forma de hallarlo? No, después lo que uno hace es programar en una calculadora o en una computadora. Es como yo te dijera, ¿cuánto te da la raíz cuadrada positiva de 9? Y vos me decís 3. ¿Y cómo sabés? Y sí, porque sabés que 3 al cuadrado da 9. Entonces, cuando uno maneja como intuiciones primarias varias potencias, podés trabajar con las operaciones inversas. Acá estamos yendo así a la definición pura, tratando de sacarlo a partir de la definición al tanteo, como vos decías. El resultado es único, ¿sí? Para entender el concepto, fundamentalmente. A ver ahora, el logaritmo en base 10 de 100. Levantando la mano de vuelta, ¿cuánto da el logaritmo en base 10 de 100? Todavía no, hay algunos errores en el chat. A ver, Fabián. Sería 2. Yo pienso que sería 2 porque es 10 elevado a la 10 una vez sola. 10 a la 2. Elevado a la 2. Este logaritmo es el exponente, al cual hay que elevar el número 10 para obtener 100 como resultado. Siempre es el mismo versito. Tenemos que encontrar el exponente al que hay que elevar el número 10 para obtener 100. Como 10 al cuadrado es 100, el logaritmo en base 10 de 100 es 2. ¿Se dan cuenta? Sí. Este es un poquito más difícil. Queremos calcular el logaritmo en base de 5 de 1 sobre 25. Sí, la clase anterior hicimos una introducción a los logaritmos a partir del problema del interés compuesto, cómo aparecía la necesidad y el interés del concepto de logaritmo, y ahora estamos empezando de cero en realidad, o acabamos de dar la definición y estamos viendo ejemplos. Acá tendríamos que buscar el exponente al cual hay que elevar a la base 5 para obtener 1 sobre 25. Hay propiedades. Algunos compañeros decían que en la calculadora ustedes van a tener dos logaritmos. El logaritmo en base 10 y el logaritmo en base E. Esos son los logaritmos que aparecen en la calculadora. Acá tenemos que recordar algunas propiedades de las potencias, ¿no? Porque el 5 y el 25, ¿cómo se relacionan? 5 al cuadrado da 25. Pero acá no queremos que dé 25, queremos que dé 1 sobre 25. En el chat había varios que lo estaban poniendo bien. Entonces, a ver, recordemos alguna propiedad. 5 al cuadrado es 25. Entonces 5 a la menos 2. Recordemos cómo es esto, ¿no? Cuando el exponente es estero negativo, 5 a la menos 2 es el inverso de 5 a la 2. Así que efectivamente 5 a la menos 2 da 1 sobre 25. ¿No? Entonces efectivamente el exponente al cual hay que elevar 5 para obtener 1 sobre 25 es menos 2. Porque 5 a la menos 2 da 1 sobre 25. Así que el logaritmo en base 5 de 1 sobre 25 es menos 2. El resultado de un logaritmo puede dar negativo, como lo vemos acá, ¿verdad? Bueno, en algunos casos particulares importantes. A ver, también levantando la mano. ¿Cuánto da el logaritmo en base 5 de 1? 0. Es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener el número dado. ¿Sí? 0, dicen en el chat. Bien. Y sí, es cierto, porque 5 elevado a la cuánto da 1. 5 a la 0 es la única posibilidad. 5 a la 0 da 1. Así que el logaritmo en base 5 de 1 da 0. Y a ver, ¿alguno se anima a sacar una conclusión más general aquí, levantando la mano? ¿Podríamos sacar alguna conclusión más general?
Levantando la mano, ¿sí? Fabián. Se podría decir que para calcular cualquier logaritmo de un número n que nos dé 1, su exponente va a ser siempre 0. Bueno, haber dicho un poquito mejor. A ver, Ayelén. Que cualquier número elevado a la 0 da 1 siempre. Bueno, bien, perfecto. Y entonces, en términos de logaritmos, ¿cómo qué dirías? En términos de logaritmos. Que el logaritmo de cualquier número por 1 No, el logaritmo de cualquier número no. va a dar 0. El número es el que va acá. Y después es la base. Ahí va. El logaritmo de 1 con base cualquiera siempre da 0. El logaritmo de 1 en cualquier base da 0. Efectivamente. El logaritmo de 1 en cualquier base B da 0. Y si queremos calcular el logaritmo en base 17 del número 17, ¿cuál es el exponente al cual hay que elevar 17 para obtener 17? 1. A la 1. 1. La 1. Entonces, de vuelta, de acá también se puede sacar un resultado general, ¿no? ¿Cuál va a ser? Que el logaritmo de la base en su propia base es 1. ¿De acuerdo? Bueno, así que estos ejemplos son para fortalecer un poco el concepto de logaritmo, como el exponente al cual hay que elevar la base para obtener el número dado. ¿Ah? Entonces, bueno, la función logarítmica se define igual que simplemente exponencial. Tenemos una base positiva y distinta de 1, y la función logarítmica en base b es la función g de x dada como logaritmo en base b de x. Que acá hay una diferencia importante respecto de todas las demás funciones que veníamos trabajando hasta ahora. La existencia de esta función es para x positivos nada más. Es para x positivos. ¿Por qué? Esta fracción no van. Permítame mostrar acá en la definición por qué pasa eso. El número d, que allá se llamaba x, tiene que ser positivo, porque si no esto puede no existir. Porque si la base es positiva, elevado a cualquier número, da un resultado positivo, nunca puede dar negativo. Una base positiva elevada a cualquier número real, siempre da un resultado positivo. Entonces, si acá tomáramos un d negativo, este exponente podría no existir. Fracciones puede dar, sí. Fracciones puede dar. Lo que no puede dar es negativo. El número original no puede. La potencia no puede dar negativa. Así que el logaritmo de un negativo no lo consideramos, bueno, en principio no existe. Así que esa es la diferencia con respecto a las demás funciones que venimos trabajando. Bueno, y después se vienen una serie de propiedades más o menos análogas, digo, ¿no? A la de la exponencial, lo que decíamos recién, ¿no? El logaritmo de 1 en cualquier base da 0. Eso quiere decir que la gráfica de cualquier función logarítmica, independientemente de la base, va a pasar por el punto de abscisa 1 y ordenada 0. Cuando x es b, el logaritmo da 1. El dominio son todos los reales positivos, y bueno, después vamos a poder demostrar que el recorrido son todos los reales. Nuevamente acá, igual que en el caso de la exponencial, y esto tiene que ver con el hecho que el logaritmo de alguna manera es la inversa de la exponencial, es la operación inversa de la exponencial. Hay una diferencia fundamental en que la base sea mayor que 1 y la base menor que 1. Acá están hechas gráficas de la función logarítmica, la de arriba para 1, que se ve que la función logarítmica es creciente. Fíjese que para x negativos no hay gráfica, ¿no? Para x negativos no hay gráfica. Y sin embargo, cuando la base es positiva pero menor que 1, la función logarítmica es decreciente. Los crecimientos son bien diferentes. Ya veíamos que la exponencial crecía muy rápido, y esto da toda la sensación de no crecer tan rápido. Algo que vamos a analizar más adelante.
Bueno, en particular vamos a tener la función logarítmica en base E. Es una de las dos que está en la calculadora, que nosotros la vamos a simbolizar L mayúscula o LN. La calculadora aparece como LN. Ya se sobreentiende que eso es logaritmo en base E. Y cuya gráfica hecha con computadora, en cierto tramo, queda así. Ven como no podía ser de otra manera que cuando la x es 1 da 0, ¿verdad? También observamos que cuando la x es mayor que 1, el logaritmo da positivo, y cuando la x es menor que 1, el logaritmo da negativo. Como nos pasaba hoy cuando decíamos el logaritmo en base 5 de un quinto, el logaritmo en base 5 de 1 sobre 25 nos daba menos 2. Así que esta es una descripción así, descriptiva de un poco cómo se comportan estas funciones. Vamos a ver ahora algunas propiedades operatorias y a tratar de agarrar un poquito de práctica con ellas. Pero por ahora no. Bueno, respecto del recorrido quiere decir esto, ¿no? Quiere decir que el recorrido son todos los reales. Que cualquier número real tiene preimagen. En algún momento va a cortar a la curva. Bueno, nos vamos a concentrar ahora en las propiedades operatorias de los logaritmos. Un poquito. De vuelta, como decía, todo esto está motivado en particular con el problema del interés compuesto y algunos problemas que queremos resolver vinculados con el interés compuesto. Entonces vamos a tener que resolver algunas cuestiones, y en particular algunas ecuaciones, donde tenemos que tratar de manejarnos con eso, y vamos a necesitar algunas de estas propiedades, ¿no? Entonces, son propiedades de alguna manera análogas a las propiedades de la potencia, pero análogas, digo, más bien son medio al revés, ¿no? Por ejemplo, la primera dice que el logaritmo de un producto es la suma de logaritmos. Siempre, acá lo estamos planteando como logaritmo en base E, pero esto vale para cualquier base. Siempre que los logaritmos existan, no lo vamos a estar aclarando acá. El logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. Bueno, la tercera en realidad es un caso particular de la segunda. Porque si en la segunda en lugar de A ponemos 1, queda que el logaritmo de 1 sobre B es el logaritmo de 1 menos el logaritmo de B. ¿Pero cuánto da el logaritmo de 1? Como veíamos recién. 0. Entonces por eso el logaritmo de 1 sobre B da menos el logaritmo de B. Pero se podría decir que la tercera es un caso particular de la segunda. Y la otra propiedad bastante notable es que si acá hay una potencia, el exponente puede salir para afuera del logaritmo multiplicando. Y repito, estas propiedades se pueden demostrar fácil. En el libro está hecho una. Si utilizamos las propiedades de la exponencial, admitiendo las propiedades de la exponencial, podemos demostrar estas propiedades, y la definición de logaritmo, podemos demostrar estas propiedades. Yo no lo voy a hacer ahora. Acá está la demostración de la primera. Y bueno, entonces lo que quería hacer ahora, vamos a mirar acá. Vamos a ver algunos ejemplos utilizando propiedades estas propiedades operatorias de los logaritmos, ¿sí? En primera instancia voy a usar lo que está acá en el libro. Ustedes me dicen cualquier cosa si no se ve bien, o por favor, si hay alguna duda, ¿sí? Después vamos a resolver algún ejercicio en el pizarrón. Por ahí preguntaban en el chat si tuviésemos logaritmo de A por B todo dividido C, eso da el logaritmo de A por B menos logaritmo de C, o sea, logaritmo de A más logaritmo de B menos logaritmo de C. Sí, está perfecto, Renzo. Fede, es el libro del curso. Está en el EVA, se llama Manual de Cálculo 1A 2022.
Acá simplemente para ver cómo algunas propiedades de los logaritmos, cómo nos permiten transformar algunas cosas. La primera, bueno, estas son todas logaritmos en base E, logaritmo neperiano. Tenemos logaritmo de 12 menos logaritmo de 13. Uno dice, bueno, tengo resta de logaritmos. Resta de logaritmos se puede llevar, en caso de que nos convenga, al logaritmo del cociente. Vamos a aplicar esto. El logaritmo de 12 menos logaritmo de 3 es lo mismo que el logaritmo de 12 sobre 3. ¿Están de acuerdo con este primer paso? Y bueno, 12 sobre 3 es 4. O sea que logaritmo de 12 menos logaritmo de 3 es el mismo número que el logaritmo de 4. A veces les pasa que ustedes ven las soluciones de los ejercicios y a veces dicen, ah, no me dio igual, a mí no me dio el logaritmo de 4, me dio el logaritmo de 12 menos logaritmo de 3, y bueno, pues simplemente que acá fue expresado de otra manera utilizando propiedades de los logaritmos. Que a su vez, fíjense esta transformación. 4 es lo mismo que 2 al cuadrado. Entonces, debido a la otra propiedad de logaritmos, este exponente, el 2 que está como exponente, se puede sacar para afuera multiplicando. Dicho de otra manera, logaritmo de 4 es lo mismo que 2 por logaritmo de 2. Bueno, y ese tipo de cosas pasan con estas propiedades de logaritmos. ¿Sí? Fíjense la tercera y la cuarta. Vamos a ver la tercera. Dice logaritmo de 4/3 más logaritmo de 3/2. Logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. O sea que el logaritmo de 4/3 es logaritmo de 4 menos logaritmo de 3. Y logaritmo de 3/2 es la resta de los logaritmos. Es logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. Entonces, menos logaritmo de 3 de acá con más logaritmo de 3 de acá se va. Queda logaritmo de 4 menos logaritmo de 2. Bueno, acá está hecho así, pero más fácil hacerlo de otra manera, ¿no? Resta de logaritmos es el logaritmo del cociente. Es el logaritmo de 4 dividido 2, o sea, es el logaritmo de 2. Son simplemente igualdades, utilizando propiedades operatorias de los logaritmos. El mismo número se podría haber transformado de otra manera. Uno dice, suma de logaritmos es el logaritmo del producto. O sea, logaritmo de 4/3 más logaritmo de 3/2 es el logaritmo de 4/3 por 3/2. Pero como acá dice por, el 3 se cancela con el 3. Y termina quedando logaritmo de 4/2, que es logaritmo de 2. La letra L mayúscula es de logaritmo en base E. No es un número L mayúscula, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. El tercer ejercicio, ¿después de los iguales son equivalencias o el resultado de este es 2? No, son todos iguales. O sea, este número es igual a este número es igual a este número, y es igual a logaritmo de 2. Claro, o sea, la solución es logaritmo de 2. Eso es lo que yo. No, es que acá no es una solución, es simplemente estamos expresando un número de otras formas, pero siempre es el mismo número. Simplemente para practicar propiedades de los logaritmos. Acá no estamos resolviendo una ecuación. ¿Sí? ¿Ah? Ahora vamos a ir a algún ejemplo, pero ahora sí. El ejemplo próximo es una ecuación. Es una ecuación donde hay una incógnita y queremos hallar los valores de la incógnita que verifican esta igualdad. La ecuación E es 2 logaritmo de x menos logaritmo de x más 2 igual a logaritmo de x menos 1. Acá hay una ecuación. ¿Ah?
Y entonces, bueno, vamos a intentar transformar eso utilizando propiedades de los logaritmos. La clave acá es llegar a algo del siguiente tipo. La clave es llegar a una igualdad de logaritmos. Porque si tenemos logaritmo de A igual al logaritmo de B, en la misma base, por supuesto, la única posibilidad de que eso pase es que A sea igual a B. Que la función logarítmica es estrictamente creciente. Igual que la exponencial. Si dos logaritmos dan el mismo valor, la única posibilidad es que sea el mismo x. Pues si tenemos dos x diferentes, sus logaritmos van a ser diferentes. Cuanto más grande la x, más grande el logaritmo. ¿Entiende? Entonces nuestra idea es intentar transformar esto hasta llegar a logaritmo de algo igual a logaritmo de otra cosa. Porque la única posibilidad para que eso pase es que A sea igual a B. Eso es lo que nos va a indicar la idea de cómo nos convendría transformar esta ecuación, ir transformando esta ecuación. No, hay más propiedades de logaritmo. Por ahora estamos mencionando estas 4 operatorias, ¿sí? Entonces, bueno, como queremos tener solo logaritmos y nada adelante, capaz que a alguien se le ocurre razonable que acá donde dice 2 logaritmos de x, ponerlo como logaritmo de x al cuadrado. Es la propiedad de que un número multiplicando se puede pasar como exponente acá arriba. Y este que está restando se pasó sumando para el otro lado. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué? Bueno, no es necesario. Pero como acá va a quedar una suma de logaritmos, se va a transformar en el logaritmo de un producto. Yo prefiero el logaritmo de un producto, que es la suma de los logaritmos, y no el logaritmo de un cociente. Tampoco es tan grave. O sea, a ver si con este paso hay dudas o no. El menos logaritmo de x más 2 se pasó sumando para acá. Y el 2, por propiedades de logaritmo, se pasó como exponente del x2. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Siempre pasa sumando, no. Bueno, si está restando, lo pasa sumando. Depende de cada caso. Y qué es lo que te convenga hacer. Acá estamos viendo un ejemplo nomás. La clase grabada está en el EVA, si yo no me equivoco, estuve revisando hoy, me parece que las 2 últimas clases no se subieron todavía, pero Stephanie ya había pedido. Bueno, y ahora nos conviene juntar estos 2 logaritmos. Para llegar a lo que pretendíamos, a tener logaritmo de A igual al logaritmo de B. Entonces, una suma de logaritmos es el logaritmo del producto. Estamos usando esta igualdad. Al revés. Una suma de logaritmos la llevamos al logaritmo de un producto. Entonces, una vez llegado acá, tenemos logaritmo de una cosa igual al logaritmo de otra cosa, en la misma base, por supuesto. Entonces los números tienen que ser iguales, no hay otra posibilidad. Por lo tanto, esto se va a transformar en que x al cuadrado va a tener que ser igual a esta expresión que está acá dentro de este otro logaritmo. Y ahí nos liberamos de los logaritmos. Nos va a quedar una ecuación que no tiene logaritmos. Bueno, entonces, para que esto pase, x2 tiene que ser igual a lo de adentro. Y acá ya nos quedó una ecuación que no tiene logaritmos. Sí, nos conviene ser distributiva acá. X por x, x2. Acá nos salteamos un paso. 2 por x menos 1 por x queda más una x. Se agrupó. Y 2 por menos 1 menos 2. Así que quedó esta ecuación. El x2 se cancela con el x2. O sea que queda x menos 2 igual 0. O sea, x igual 2.
O sea, hacemos transformaciones hasta llegar a logaritmo de A igual a logaritmo de B, y luego eso es equivalente a que A sea igual a B. Estamos en la página... Estábamos en la página 85. Bueno, una cuestión importante, que yo no la dije al principio, es que hay que tener cuidado, porque estos logaritmos tienen problemas de existencia. Tal vez el x igual 2, tenemos que verificar que cumple con las condiciones de existencia de todo lo que aparezca acá. O tuvimos un único valor de x igual 2, pero hay que venir a ver si cumple con las condiciones de existencia que están acá. A ver. Entonces, volvemos y sustituimos la x por 2. Acá quedaría 2 por logaritmo de 2, no hay problema, menos logaritmo de 4, no hay problema, y acá quedaría logaritmo de 1, no hay problema. Así que cumple con las condiciones de existencia. Más aún, verifica, ¿no? Porque quedó 2 logaritmo de 2 menos logaritmo de 4 igual a logaritmo de 1. Pero logaritmo de 1 es 0. O sea que 2 logaritmo de 2 debería ser igual a logaritmo de 4, algo que vimos recién hace un ratito. ¿Sí? Bueno, sí que acá hay un ejemplo de una ecuación. Entonces queremos pedirles ahora que, a ver cómo anduvo la cosa, trabajen un poquito en algunas de estas. Acá les vamos a proponer que trabajen, bueno, tenés que verificar por lo menos la existencia. Si no podés verificar la igualdad, porque te quedan logaritmos que no sabés si son iguales, salvo que lo hagas por calculadora, pero la existencia sí la tenés que verificar. Entonces acá en el ejercicio 4.4 les proponemos que hagan ahora la parte B y la parte F. ¿Sí? Fundamental a ver cómo les va. De vuelta, bueno, ojo, el 4.4 no es una ecuación, es verificar una igualdad. No hay ninguna variable, ¿ven? Hay que verificar una igualdad. Hay que verificar que el logaritmo en base 3 de 15, menos logaritmos en base 3 de 5, más logaritmo en base 3 de 27 da 4, sin usar calculadora. Podemos plantear dos bien diferentes, que son la parte B y la parte F, para que los traten de hacer ahora, ¿sí? Y ahí vemos un poquito cómo les va y las dudas que vayan teniendo. Así que empiecen a trabajar en eso. Por ahora no nos vamos a meter en cosas más complicadas. Estamos teniendo, por ejemplo, la parte B son todos logaritmos en base 3, ¿verdad? Todos tienen la misma base. Y en la parte F son todos logaritmos neperianos. ¿Sí? Profe, ¿el B y el F tenemos que hacer? Sí, les proponemos hacer ahora el B y el F. A ver cómo va. Y los corregimos. Recording stopped. Como siempre, si alguno ya vio este tema con más detalle, se acuerda y puede ir más rápido, bueno, hace más parte, ¿no? Vamos a ver cómo le va con esos dos y hacemos la corrección.
Lisandro, vos podés ir juntando de a dos, ¿no? Por ejemplo, si tenés suma de logaritmos, es el logaritmo del producto. Si tenés resta de logaritmos, es el logaritmo del cociente. Y después seguir. Buenas tardes, disculpe, profesor. ¿El B y cuál más fue que dijo que hiciéramos? Y el F. Gracias. Digo, si uno terminó, puede hacer alguna de las otras partes o ir al ejercicio 4 o 5. Igual vamos a ver. No se olviden de apagar los micrófonos. Claro. Santiago dice, empezá planteando la resta del logaritmo como una división. Mejor dicho, la resta del logaritmo llevarlo al logaritmo de la división, ¿no? No, con las propiedades que vimos se puede hacer eso. Se pueden resolver estos ejercicios. O capaz que Stephanie lo podés ver. Sí, voy a escribir encima la propiedad. Comparto. Recording in progress. Voy a escribir primero las propiedades que vamos a utilizar. Fíjense que el primer ejercicio, el ejercicio B, tiene una resta. Entonces voy a escribir primero esa propiedad que vamos a utilizar. Nosotros sabemos que si tenemos logaritmo de A sobre B, lo podemos escribir como una resta, ¿no? Entonces me quedaría como el logaritmo de A menos el logaritmo de B. Y es una igualdad, o sea, yo puedo ir de aquí para allá o de allá para acá. ¿Sí está claro eso? Sí. Entonces, el ejercicio B que nos estaban dando decía logaritmo en base 3 de 15 menos logaritmo en base 3 de 5 más logaritmo en base 3 de 27 igual a 4. Entonces, acá en esta resta, acá en esta parte lo podríamos reescribir aplicando esta propiedad.
Si los reescribimos nos queda logaritmo. Fíjense que ambos tienen la misma base, 3 y 3. Logaritmo en base 3 de 15 dividido 5 más logaritmo en base 3 de 27 igual a 4. Y aquí pueden jugar con lo que ya se tiene. Por ejemplo, ¿cuál podría ser? ¿Cuánto me queda 15 dividido 5? 3. 3, ¿no? Entonces me queda logaritmo en base 3 de 3. Eso es 1. Y esto, exactamente, esto yo ya sé que esto es 1. Entonces lo puedo escribir como 1. Y esto de acá, ¿saben más o menos cuánto les da, no? Logaritmo en base 3 de 27. 3 al cubo. O sea, 3 por logaritmo de... no. Sí, Eso da 3. Sí, da 3, 3 por lo... exactamente. Da 3. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Así que logaritmo de 3, logaritmo en base 3 de 27 es 3. Entonces esto me queda 3 más 1, 4. Otra forma de hacerlo, si querían, es aplicando esta otra propiedad. Y es, yo sé que logaritmo de A por B, bueno, perdón, escribo mejor. Yo sé que el logaritmo de A por B es igual a tener el logaritmo de A más el logaritmo de B. ¿Sí? Fíjense que ambos tienen el mismo logaritmo. Entonces, otra forma de hacer lo mismo era decir logaritmo en base 3 de 3 más logaritmo en base 3 de 27. Yo ya sé que esto es 4. Y fue lo que muchos hicieron, fue multiplicarlo, ¿no? Logaritmo en base 3 de 81. Profe, yo no entiendo porque yo cuando lo fui a plantear, por ejemplo, traté de buscar el logaritmo del primero, el que daba 15, el que tenía base 3 y 15. Entonces ¿Perdón? como que quise encontrarle el logaritmo a ese, individual, y después al otro, el de 5, y no sabía por dónde arrancar. Claro, el de acá sí era fácil, pero el logaritmo en base 3 de 5 y te queda un poco Ahí medio ¿cuánto sería complicado. ese que sacaste la flechita? ¿Cuánto sería? ¿Cuál? No, ¿Este de acá? no sabemos. No te da un número entero. ¿Y por qué el de 27 sabes que es 3 en realidad, que es el cubo? Porque 3 al cubo es 27. Pero el logaritmo en base 3 de 15 no te da un número entero. Y el logaritmo en base 3 no te da un número entero. Por eso te conviene... Estaba bien yo y no tenía la fórmula, por eso me volvía loco, porque no lo encontraba. Dale. Pero lo habíamos visto recién, ¿no? Entonces sabían. Para llegar a verificar la igualdad. Perdón, ¿me repites? No, que él había querido calcular el logaritmo en base 3 de 15. Y le digo que eso no da ningún número entero. Y el logaritmo en base 3 de 5 tampoco. Por eso convenía aplicar las propiedades. Sin embargo, el logaritmo en base 3 de 27 sí da un número entero. Da 3, porque 3 al cubo es 27. ¿Sí, Gastón? Sí, quedó perfecto. Gracias. Bueno, el otro ejercicio era el ejercicio F. Y el ejercicio F es L, logaritmo de A más 2 sobre A más 1 más logaritmo de A más 1 sobre A. Y esto es igual a logaritmo en base A más 2 menos logaritmo de A. Pasa lo mismo. Fíjense que acá, esto de acá es una división. Este de acá. El primer logaritmo es una división, eso es otra división, ¿cierto? Entonces, como es una división, puedo aplicar exactamente esta propiedad que yo aquí la numeré como propiedad A. Entonces lo voy a escribir acá o aplicando esa propiedad. Entonces me quedaría logaritmo en base, el logaritmo natural de A más 2, y esto es una división, la escribo como una resta. Logaritmo de A más 1. Y esto de acá hago exactamente lo mismo.
esta otra parte. Esta la puedo escribir también como una resta. Entonces me queda más, que es este más de acá, logaritmo de a más 1 menos logaritmo de a. Y aquí hay varias cositas. ¿Qué podríamos hacer acá? Eliminas logaritmo de a más 1. Exactamente, se eliminan y me queda logaritmo de a más 2 menos logaritmo de a. Que coincide con lo que acá teníamos. ¿Quedó claro? Sí. Saben que en este ejercicio se pide verificar las igualdades, no son ecuaciones, ¿sí? Por ahí preguntaban en el chat cómo es que el logaritmo en base 3 de 81 da 4. Y porque 3 a la cuarta es 81. Ahí va. También yo lo planteé como un producto, entonces se me eliminaban me quedaba un cociente y se me eliminaban los a más 1 y después el a que me quedaba como denominador lo pasaba como diferencia del logaritmo de a más 2 menos a. Claro. También, claro, esa es otra forma de hacerlo. Entonces, si lo aplicamos ahora con esta segunda forma, también se puede hacer, ¿no? Entonces quedaría logaritmo de a más 2 sobre logaritmo de a más 1. Y esto es una suma, así que lo puedo escribir como un producto multiplicado por a más 1 sobre a. Entonces fíjense que acá se va a más 1 con a más 1. Me queda logaritmo de a más 2 sobre a. Y esto, como es un cociente, lo puedo escribir como una resta. Entonces me queda logaritmo de a más 2 menos logaritmo de a. O sea, eso está bien también, porque yo lo hice Sí, exactamente está así. bien. Sí, Ok. claro, claro. Claro. Ahora cuando copien esto, déjame compartir de vuelta que voy a mostrar los ejemplos que hice hace un ratito. Fíjense que este último que acaban de hacer con Stephanie, esto es muy parecido a este ejemplo que hicimos acá. Logaritmo de 4/3 más logaritmo de 3/2, que lo hicimos de dos maneras. Una manera es como lo hizo Stephanie en primer lugar, y la segunda manera es como lo hicieron algunos de ustedes y lo hizo Stephanie en el segundo lugar. Es lo mismo. Lo único que en lugar de 4 dice a más 2, en lugar de 3 dice a más 1, y en lugar de 2 dice a. ¿Se dan cuenta? Bueno, así que queda para que practiquen en todos los demás de 4/4, ¿sí? Vamos a ver ahora entonces si trabajan ahora un poquito, a ver cómo les va con una ecuación. Ahora sí es una ecuación. Vamos a ver si trabajan en el 4/5 parte B. Hay que hallar todos los valores de x que verifiquen esa igualdad. Dice logaritmo de x más logaritmo en base 10 de 9 igual 1. Y hay que hallar todos los valores de x que verifiquen esa igualdad. Acá sí es. ¿Sí? Profe, perdón. Sí, ¿Pueden poner las soluciones para sacarle una captura del anterior? sí, sí. Gracias. Entonces aquí va de vuelta el ejercicio 4/5, la ecuación de la parte B, ¿sí?
traten de trabajar a ver qué podrían plantear. Como siempre, va a ser útil utilizar estas propiedades, alguna de estas propiedades de los logaritmos, ¿no? Recording stopped. ¿Cómo se Disculpe, profesor. feliz, contento con sus ranas? Se las pesan y vamos. Sí, dale. Disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Por ejemplo, cuando tengo, por ejemplo, el logaritmo de 2x más 2, ¿yo de alguna manera puedo factorear ese 2x más 2 y hacer algo con ese 2? Sí, eso es el logaritmo de 2 por x más 1, y ahí te quedaría, Ahí va, dos te quedaría logaritmos de x más 1. te quedaría el logaritmo de un producto. Es la suma de los logaritmos. Está, pero sería logaritmo de 2 por logaritmo de x más 1. No, más. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Por eso, si yo tengo logaritmo de 2 por logaritmo de x más 1, lo puedo No, no, convertir en no, no. Tú me dijiste que tenías logaritmo de 2x 2x más 2. Eso es logaritmo de 2 por x más 1. Y eso es logaritmo de 2 más logaritmo de x más 1. Capaz que lo dije más claro, pretendía decir eso. Está, gracias. Bien.
A ver, esperemos un poquito más. Algunos de los compañeros en el chat están llegando bien. Pero esperemos al resto, ¿no? Digo, no sé a qué viene, pero está bien. En el chat, como lo están poniendo suelto, algunos están diciendo que el logaritmo en base 10 de 10 da 1. Y sí, eso es correcto. Si les sirve de algo, lo pueden usar. X igual 0 y X igual menos 9, me parece que no. ¿Sí, María del Pilar? Profe, yo quería preguntarle, mientras esperamos que los compañeros terminen los ejercicios, estos ejemplos, ¿no? Que son generales, ¿podemos llevarlo en el momento del parcial? ¿Podemos tener las fórmulas? O sea, si uno no las entiende, por tener las fórmulas no va a hacer nada. Pero por lo menos como una base de apoyo, porque son tantas que a mí me falla la memoria. Bueno, pero recién estás empezando a hacer ejercicios sobre esto. Son, Bueno, son 3 propiedades nada más, ¿no? Logaritmo de un producto, el logaritmo de un cociente y el logaritmo de una potencia. En el parcial presencial no se puede utilizar material. De ningún tipo, ni el teórico, nada. No. Ok. No, porque me acuerdo de hace unos años atrás cuando traté de dar la materia, se podía, por eso le preguntaba. Gracias. No, al contrario. Calculadora se verá, si no se puede usar calculadora es porque no la van a necesitar, digamos, ¿no? Si querés, Stephanie. Recording in progress. Bueno, entonces, este es el ejercicio 4.5 y nos dan la ecuación que es logaritmo en base 10 de x más logaritmo en base 10 de x más 9 igual a 1. Díganme cómo podemos empezar. Utilizando la propiedad de multiplicar los factores. Exactamente. Fíjense que tenemos logaritmo en base 10 en ambos y que tenemos una suma. Entonces, como es una suma, lo podemos escribir como un producto. Entonces nos queda logaritmo en base 10 de x más 9. Y todo esto igual a 1. ¿Qué más puedo seguir haciendo? ¿Podés más hicieron? simplificar la x por x más 9? Sí. Distributiva. Distributiva. No es simplificar. Vamos a romper ahí el paréntesis. Vamos a aplicar distributiva. X por x, x al cuadrado, más x por 9, 9x. Todo esto es igual a 1. ¿Y ahora qué podemos hacer?
Vos sabés que eso tiene que ser igual a 10, porque para que dé 1, tiene que ser de base 10 por 10. Exactamente. La propiedad dice que si yo tengo base 10 de 10, es 1, ¿no? O sea, la propiedad en realidad es logaritmo en base A de A es 1. Entonces, para que esto se cumpla, para que efectivamente esto me dé 1, todo esto de acá tiene que valer 10. ¿Sí? Profe, Entonces, ¿qué hace? ¿Sí? una consulta. Únicamente puedes resolver eso si lo igualas a 10, ¿no? Sí, no sé si... O con el 1 lo podés, o sea, con la función x a la 2 más 9x igual a 1 lo podés hallar. No, así tan olímpicamente no. Está, o sea, tenés que, está, vale. Sí, sí, tienes que tener presente eso. Entonces, ¿qué hacemos con la información que aquí tenemos? Lo igualas a 10, Igualo lo que tengo. te va a Sí, quedar de segundo grado y hallas las raíces. exactamente. Tengo esto. ¿Qué hago? Lo igualo a 0 para poder hallar las raíces. Entonces me queda x a la 2 más 9x menos Menos. 10 igual a 0, ¿cierto? Sí, te queda 1 y menos 10. Bien. El resto, ¿por qué método lo pueden hacer? Lo pueden hacer por Bhaskara, Por Ruffini. ¿cierto? ¿Por Ruffini? No, por Ruffini se te complica, es más fácil aplicando Bhaskara. No, pero Ruffini tenés raíz evidente 1. Tienes raíz evidente 1, sí. ¿Y la otra? La bajas por Ruffini por 1 y te sacas la otra raíz. Bien. Entonces, tenemos 1 y la otra raíz, ¿cuál era? Menos 10. Menos 10. ¿Qué pasa con estos valores? Menos 10 no Como puede. no puede ser un valor negativo, la única opción es 1. Exactamente. No es que no pueda ser un valor negativo, capaz que un valor negativo sirve igual. Hay que ir al principio a ver la existencia. Una pregunta. ¿Y Sofía? Yo cuando vi la situación como la teníamos, que tenía que ser 10, dije, entonces la x, o sea, es 1, porque 1 al cuadrado es 1, y si el 9 lo multiplicamos por 1 es 9, 9 más 1, 10. Sí, Y yo vi lo después mismo. cuando vi que hacían todo el procedimiento, digo, y ahora resulta que llegamos a la misma conclusión. ¿Se da solamente en este caso? ¿O esto que coincidió? O sea, ¿tenemos que plantear siempre nosotros Bhaskara y todo esto, o podemos ir directo como lo hice yo? No, lo que vos hiciste está bien, pero incompleto, porque vos encontraste a ojo una raíz inmediata, lo cual está bien, pero podría haber otra. Se dio en este caso entonces nomás, estaba perfecto. No, podría haber otra como acá hay, que es Es porque X. es una raíz evidente. Vos tenés que hallar todas las soluciones de una ecuación, no una solución sola. Bien, gracias. ¿Ah? Entonces el menos 10 hay que ir a sustituirlo al principio de todo. A ver si cumple la existencia o no. Si lo sustituimos en la primera, esto nos da 1 más Menos 10, logaritmo. menos 10. Es menos 10. Perdón. Ya, no sirve. Claro. No sirve. No. Si se sustituye acá, queda menos 10. Ya. Aquí de una vez podemos decir no. Entonces no pertenece. O no sirve. Entonces me quedo con que x tiene que valer 1. Si las dos fueran raíces, pones las soluciones de la ecuación son x igual tanto y x igual tanto. Victoria. ¿Ah? Bien, dejo de compartir. Bien.
un par de comentarios quería hacer respecto de este ejercicio y de algún otro. Debido a las propiedades de los logaritmos hay muchas formas de trabajar. Por ejemplo, acá cuando llegaron a que logaritmo en base 10 de x2 más 9x tiene que dar 1. Perfecto, ahí lo hicieron en definitiva aplicando la definición del logaritmo. La única posibilidad de que el logaritmo de 1 es que el número coincida con la base. Entonces esto tiene que ser 10. Si de repente uno no lo ve así en el momento, lo que podría plantear es esto. Como nuestra idea es llegar a una igualdad de logaritmos, ¿el 1 cómo se puede escribir como logaritmo en base 10? Este 1. El logaritmo en base 10 es el número. De 10. De 10. Entonces esta era otra forma. Y por lo tanto ahora, si los logaritmos son iguales, los números estos tienen que ser iguales. Y obviamente llegamos a la misma ecuación. x2 más 9x igual 10. Otra cosa que no mencioné, pero que es importante, es que, ojo, que no hay ninguna propiedad referida al logaritmo de una suma. No hay ninguna propiedad para eso, ¿no? El logaritmo de un producto sí, es la suma de los logaritmos, pero el logaritmo de una suma no. No hay ninguna propiedad. ¿De acuerdo? ¿Algún otro comentario que querían hacer? ¿Sí, Matías? Ahí tengo una duda. Si ahí, viste, agarrás el logaritmo de 10 de x2 más 9x, ¿no? A eso sacás el logaritmo, haces x por x más 9. A x le hallás, tipo como si fuera la raíz que es 0, y el logaritmo de 10, y lo pones en el logaritmo de 10 en 0 sería 1, y el logaritmo de menos 9 no existe. No, pero ¿por qué vas a igualar a 0 lo que está dentro del logaritmo? No, O yo sea, lo que hice, saqué la ecuación. Y pedí la ecuación. Tiene que ser igual a 10, no a 0. Está. 9x es igual a 10, no igual a 0. Está. Ajá. ¿Ah? Está. Sí. No, el logaritmo no existe. Recuerden que la exponencial es positiva siempre, no puede haber una potencia, con base positiva no puede haber una potencia que te dé 0. El logaritmo de 1 es 0, el logaritmo de 0 no existe. Vamos a utilizar permanentemente las gráficas y eso, ahora no la pongo porque ya la pusimos varias veces la gráfica, ¿sí? Tengo una duda, profe. Cuando resolvimos la ecuación que dio x igual a 1 o x igual a menos 10, habían dicho que x igual a menos 10 no existía, o sea, no era válido. La expresión original, sí. Exacto. Pero si yo sustituyo el menos 10 en la ecuación original, ¿no me termina dando lo mismo? No, porque O sea, te queda logaritmo en base 10 del número menos 10. pero después me queda más logaritmo de 10 en base de menos 10 más 9. Tampoco existe, horrible. Los dos sumandos, te quedaría logaritmo de menos 1 en base 10. Nada de eso existe. Ah, ok, está. Bien, gracias. Lo que pasa es que cuando hacemos estas transformaciones, como las que hizo Estefan en la resolución, de repente vos tenés dos cosas negativas. Cuando lo llevas al logaritmo de un producto, negativo por negativo te da positivo. Entonces, al final puede existir la solución de la transformada, pero tenés que ir a la original a verificar, ¿sí? Claro, eso hice yo, por eso era mi pregunta.
No, tenés que ir a la primera de todas a verificar. Profe, y si ahí pones el 1, te tendría que dar todo esto igual 1, ¿no? Claro. Pero no entiendo porque no te queda logaritmo de 10 en base... Ah, no, ya entendí. Sí, Porque sí, el verifica. primero se queda igual a 0 y el segundo Claro. queda 1. Ahí va. Ahí va. De paso verificamos. Logaritmo de 1 en base 10, 0. Y si acá pones x igual 1, te queda logaritmo de 10 en base 10, 1. Verifica. No solo la existencia, sino que verifica. ¿Sí? Bueno, y entonces ahora queremos hacer algunas ecuaciones más que, repito, todo esto se basa en necesidades que vamos a tener ahora, rápidamente, para resolver problemas reales, importantes, de modelización, donde aparece la función exponencial y logarítmica, y en particular a lo que tiene que ver al interés compuesto. Simplemente vuelvo a repasar la definición de logaritmo, que en definitiva es esta, ¿no? En base E a la X es igual a Y, si solo si, en símbolos. ¿Qué es esta X? Es el logaritmo al cual hay que elevar, esta X es el exponente al cual hay que elevar E para obtener Y. O sea que esta X es el logaritmo en base E de Y. Esto es la definición del logaritmo. Que en la práctica nos permite decir, bueno, si yo tengo esto, ¿cómo se despeja el X, el exponente? Como un logaritmo de Y. Todo en base E, ¿no? Y si tuviera esto, ¿cómo despejo la Y? Así. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo de siempre, la definición del logaritmo. En algunas ecuaciones, de repente, tenemos que despejar un exponente, y bueno, se puede despejar de esta manera. Vamos a ver ahora un par de ejemplos en ese sentido. Acá. A ver, por ejemplo, tenemos esta ecuación. 3 por e a la x, menos 27 igual 0. O sea, ahí no hay logaritmos, hay una exponencial. Queremos hallar todos los valores de x que verifiquen esa igualdad. Entonces, a ver, ¿qué pasos harían para despejar la x de ahí? ¿Qué les parece? Primero hallar el valor de E a la X. Claro. A ver, Fabián. Yo lo que haría primero sería pasarse el 27 sumando, el 3 dividiendo, y la e a la x haces el logaritmo del resultado. Bien. Perfecto, vamos paso por paso. Sugerían, bueno, el 27 pasarlo sumando, ahora el 3 pasa dividiendo. ¿Cuál igual llegamos a e a la x igual 9? A ver si están todos de acuerdo hasta ahí. Sí. Bueno, y ahora hay que despejar esta x, que fue exactamente lo que vimos recién. Esta x es el exponente al cual hay que elevar e para obtener 9. O sea que x es igual. ¿No sería logaritmo de 9 igual x? Logaritmo en base e, logaritmo neperiano de 9. Y entonces hemos despejado la x, acá obtuvimos una única solución de la ecuación. O sea, cuando tenemos que despejar un exponente, eso es como decía recién, esencialmente la definición del logaritmo, aparecen logaritmos. ¿Por qué 9, profe? ¿Veis? Porque acá hay un 9. 27 dividido 3 da 9. Ah, por eso. Pasás el 27 sumando. Después pasás el 3 dividiendo. 27 dividido 3, 9. Una vez que te quedó esta, x es el logaritmo de 9. Logaritmo en base E. Se sobreentiende acá, ¿no? Cuando decimos solo logaritmo es en base E. Bueno, a ver otro ejemplo. Profe, ¿eso es Sí. lo mismo que aplicar logaritmo a ambos lados de la igualdad? Es lo mismo.
Perfecto. Es lo mismo, exactamente. Es lo mismo. Como te quede más cómodo. No, digo, no precisas, porque por definición de logaritmo, x es el logaritmo en base de 9. A ver esta otra. 3 por i a la 4x menos 10 igual 11. A ver, alguien más que levante la mano, a ver qué pasos harían. Facundo. Yo pasaría el 10 sumando, después el 3 dividiendo y después haría el logaritmo. Claro. ¿Se dan cuenta todos? Primero tratamos de despejar la exponencial. Entonces el 10 se pasa sumando, es lo primero que hay que hacer. Queda 21. Ahora el 3 dividiendo, queda 7. Con lo cual llegamos a que e elevado a la 4x tiene que ser 7. Ahora el exponente, este que está marcado en azul acá, vamos a despejar el exponente. Es el exponente al cual hay que elevar e para obtener 7. O sea, ¿qué obtendríamos? Logaritmo de 4x ¿Igual a qué? igual a 7. No, al revés. 4x igual al logaritmo. 4x igual al logaritmo de 7. X es igual al logaritmo de 7 sobre 4. 4x es el logaritmo de 7. Y bueno, finalmente ahora, para despejar la x, se pasa el 4 dividiendo. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda? Acá no da un valor entero, ni siquiera fraccionario. El logaritmo en base de 9 da un número irracional en realidad, que tiene infinitas cifras después de la coma. Con la calculadora uno podría hallar un valor aproximado. Lo mismo el logaritmo neperiano de 7. Así que se deja así. Eso. La primera tiene como única solución x igual al logaritmo de 9, y la segunda tiene como única solución x igual logaritmo de 7, todo dividido 4. ¿Ah? Por ejemplo, la revisión, si ponen algo así sin calculadora, hay que dejar así directamente. Sí, claro. Sí. Lo dejas así. Profe, Sí. ¿podrías volver a la anterior imagen? Porque no terminé de copiar la última parte de la ecuación. Sí. Gracias. En todos los casos estamos haciendo ejemplos o iguales o parecidos a los que están en el libro, ¿sí? ¿El 7 de dónde sale? Y la misma pregunta que hiciste hoy. El 3 se pasa dividiendo. Entonces te queda 21 dividido 3, 7. ¿Ah? Pasás esto que está restando sumando, te da 21. Después el 3 dividiendo, 21 dividido 3, 7. Después se despeja el exponente. Entonces, a ver, más allá de que ustedes después tienen que trabajar en todos, para ver qué dudas se les presentan y agarrar práctica, acá el 4-6 tiene algunas partes. A ver si trabajan primero en la parte B. Le damos unos minutitos para que trabajen en la parte B. ¿Sí? En la parte B y la parte C, ya que estamos. Recording stopped. Profe, ¿se anima a correr un poquito que no veo bien la parte C? Y claro, perdona. No. Ahí.
el más 5 se pasa restando para el otro lado, ¿no? Así como está, el 5 se pasa restando para el otro lado. Profe, ¿el B y cuál más hacemos? Y el C. Mm. Logaritmo de un negativo, no te puede quedar, ¿no? No, logaritmo de 16 sobre 2, me parece que no. Rosalinda, hay algo ahí que equivocaste en algo. Cuando tengo un exponente negativo es lo mismo que como es que poner el inverso, ¿no? O sea, el exponente de a la menos 1 es 1 sobre A. Exactamente. Sí. Disculpe, repasando las propiedades. Y si tengo, por ejemplo, dos potencias de igual base, o sea,
una diferencia de potencias de igual base, se restaban ¿cómo es? Los exponentes y quedaba la misma base, ¿no? Una diferencia de De potencias, potencias de igual base. ninguna propiedad para una diferencia de potencias ni para una suma de potencias. Un cociente es igual base. Claro, pero si yo, por ejemplo, tengo estoy con una cuestión ahí, e a la 2x menos 1 sobre e a la 2x menos 1 sobre e a la 6 igual a los exponentes y saco el valor de x para que Tratar de eliminar los inversos para estar más tranquilo, ¿no? Si querés, Stephanie, ¿lo haces? Recording in Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio 4.6, parte B. Esto es 5 menos 2e, perdón. Menos 2e a la 2x igual a menos 3. ¿Cómo podemos arrancar con este ejercicio, con esta ecuación? Paso el 5 primero. Paso el 5 primero, exactamente. Entonces, me queda menos 2e a la 2x igual a menos 3, menos 5. Bien, ya lo pasé. ¿Qué puedo hacer ahora? Pasar el menos 2 dividiendo. Paso el menos 2 dividiendo. O sea, me queda así, ¿no? Esto me queda menos 8 sobre menos 2. Sí. ¿Y ahora? 4. 4, sí, esto me queda 4. Te quedaría menos Profe, 2x. perdón, no es menos 2e a la menos 2x, es e a la 2x. Gracias. Sí, me decían, entonces tengo esto. ¿Qué puedo aplicar acá? O sea, yo esto lo tengo e a la 2x igual a 4. ¿Qué puedo hacer ahí? 2x es igual al logaritmo de 4. En realidad, sí, lo que aplico es la de logaritmo. Logaritmo en base e de 2x es igual al logaritmo de 4. Esto de acá, se me van los logaritmos, se me va el logaritmo, se me va el exponente, me queda 2x igual al logaritmo de 4. Y simplemente despejo x, o sea que me queda x igual al logaritmo de 4 sobre 2. Sobre 2. Bien. Esto lo podrían dejar así. Hay otra forma en la que se puede simplificar un poquito más, en la que yo sé que 4 lo puedo reescribir de qué manera. 2 al cuadrado. 2 a la 2, ¿cierto? Y existe esta otra propiedad que es logaritmo en base a la n. ¿Cómo lo puedo reescribir? N por logaritmo de A. N por logaritmo de a. Entonces voy a aplicar eso. Voy a escribir primero logaritmo de 2 a la 2 sobre 2. Y voy a aplicar ahora esa propiedad. Este 2 que lo tengo acá, lo bajo, me queda 2, logaritmo de 2, todo sobre 2. Se me van Simplificar los este dos, te 2 queda con logaritmo. este 2. Exactamente, me queda logaritmo de 2. ¿Me hice entender? Profe, Claro, tengo una preguntando en el consulta. Ojo, perdón, un segundito. Ojo que no es porque se simplifica el 4 con el 2. Acá dio igual de casualidad. Es por la propiedad que planteó Stephanie, ¿no?
¿Sí? ¿Quién iba a hacer una pregunta? Yo no entendí cómo se fue la E cuando le puso los logaritmos. Es la propiedad que estaban hablando ahorita. La propiedad dice que es E al logaritmo. Fíjate que en realidad esto es logaritmo en base E. Esto de acá es logaritmo en base E, que se le escribe simplemente como L de D. Esa propiedad dice que yo puedo pasar esto a escribirlo como D. Entonces, si yo tengo E a lo que sea, a la X, puedo escribirlo, puedo hacer el logaritmo de esto en base E, esto me queda X. Eso fue lo que apliqué. O si no, la definición de logaritmo, lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora. 2x igual logaritmo de 4. ¿Y acaso si yo dejaba logaritmo de 4 sobre 2, está sin terminar en sí, no? ¿Por qué? No, porque viste que como es en los parciales o cosas así te ponen 4 opciones. Y 2 por 3 tipo te la ponen como toda terminada, así como lo hizo la chica, o si no, te aparece logaritmo de 4 sobre 2. En eso Bueno, voy. hay que ver la opción que a vos te llegó con cuál coincide, ¿no? De las que... Ah, Bien. dale, muchas gracias. ¿Preguntas? No entendí eso último que hicieron. Lo último, claro, fíjate que habíamos llegado a que teníamos logaritmo de 4 sobre 2, ¿sí? Y yo dije, bueno, este 4 de qué otra forma lo puedo reescribir. Yo sé que 4 es igual a 2 a la 2. Y además yo sé que esta otra propiedad la puedo aplicar, que el logaritmo de a a la n lo puedo escribir como n logaritmo de a. ¿Me sigues hasta ahí? Sí. Entonces, este 2 a la 2 lo escribo acá en donde está el 4. Así que me queda logaritmo, donde estaba el 4, escribo 2 a la 2. Y aplico esta propiedad. Entonces bajo el 2, lo saco del logaritmo y me queda el logaritmo de 2. En sí es una forma más de poder escribirlo. Sí, es Más una forma Claro. más de poderlo escribir, sí. Ahí va. No, yo pensé que habían seguido con algo distinto. Una consulta, profesora. ¿Sí? ¿Se podría haber dejado como logaritmo de 4 sobre 2 directamente o sí hay que simplificarlo un Qué poquito más? perra pesada vos, salí. No, lo podés dejar como logaritmo de 4 todo dividido 2. Pesadísima la Cali, vos se me está... Lo que si en las opciones que vos te dan de una múltiple opción, ponele, no te aparece el logaritmo de 4 dividido 2, tendrías que ver con cuál coincide, ¿no? Claro, la hallás y te fijas Claro, cuánto ir un poquito más allá, digamos. Claro. Le tenés que responder una. Ahora, si es un ejercicio de desarrollo, llegás a que tu única solución de la ecuación es el logaritmo de 4, todo dividido 2. ¿Ah? Bueno, el otro ejercicio era el C, ¿cierto? Sí. Bien, miremos el ejercicio C. El ejercicio C es e a la menos 2x menos 1 sobre e a la 6 igual a 0. ¿Cómo arrancamos con este ejercicio? ¿Qué podemos hacer acá? ¿Sí, Facundo? Pasas el menos 1 sobre e a la 6. Lo hice Para el eso, otro ¿no? lado. Exactamente. E a la menos 2x igual a 1 sobre e a la 6. ¿Qué más puedo seguir haciendo? E a la menos 2x lo voy a poner igual a e a la menos 6. A ver, de vuelta. Sí, El 1 sobre e a la 6 se puede escribir como e a la menos 6. Por propiedad del exponencial, ¿no? exactamente. Lo puedo escribir como e a la menos 6. Bien, ¿qué más puedo hacer ahora? Y ahí lo que yo decía, digo, para que menos 2x sea igual a menos 6, valga la redundancia, menos 2x tiene que ser igual a menos 6, o sea, x igual 3. Lo que hicimos, igualamos el menos 2x. Igual a los exponentes. Claro. No es Igual necesario, a pero poner... Como tienen igual base.
Sí, podemos aplicar eso, pero podríamos aplicar primero el logaritmo, siendo coherentes con lo que venimos haciendo, e a la menos 2x va a ser igual al logaritmo de e a la menos 6, y ahí sí podemos igualar los exponentes. Ya, ¿y ahí qué hacemos? Menos 2 dividiendo y queda x igual a 3. Exactamente, me queda menos 6 sobre menos 2, se me van los negativos, y esto me queda que x es igual a 3. Profe, así que puedes aplicar la función, o sea, la función logarítmica en base E, ¿no? O sea, es lo mismo. Podemos usar cualquiera de las 4 opciones que nos dan con base E. Es lo mismo. Sí. Profe, ¿Sí? sí o sí tengo que poner logaritmo de menos 2x es igual a logaritmo de menos 6. No puedo poner menos 2x es igual a menos 6 y plantearlo. Sí, podés, porque si dos exponenciales toman el mismo valor, la única posibilidad es que los exponentes sean iguales. Está, bien, gracias. De dos maneras. Ahí va, eso es lo que yo le decía, solo que yo todavía quise ser más económico todavía. Lo que hice fue plantear los inversos, me quedaron los denominadores a la 2x y a la menos 6, y ahí los igualé, que venía de la mano con la pregunta que le había hecho hoy al principio. Vamos a hacer uno más, porque lo que vendría ahora es empezar con las aplicaciones de todas estas técnicas que vimos a lo que le veníamos diciendo, a distintos modelos que se aplican de distintas ciencias, y en particular a cuestiones vinculadas con el interés compuesto. ¿Ah? Pero como para no darlo al final de la clase, vamos a empezar con eso al principio de la clase que viene. Entonces vamos a ver la parte D, veamos la parte D en el pizarrón. A ver qué les parece. En la parte D, la ecuación que se plantea es 8 menos e a la 2x igual 10. Similar a las anteriores, ¿no? Queremos resolver esa ecuación. ¿Qué sugieren? A ver. Pasamos el 8 primero. Pasamos el 8 restando, obteniendo algo totalmente equivalente. 10 menos 8, 2. ¿10 menos 8, 2? Y el menos 1 dividiendo al 2. Claro, el menos 1 pasa dividiendo. O lo que es lo mismo, multiplicamos por menos 1 ambos miembros. E a la 2x igual menos 2. ¿Cuántas soluciones tiene esta ecuación? Y no tiene por qué da negativo, ¿puede ser? Claro, no tienen por qué ni siquiera hacer ningún paso más, porque la función exponencial... Da menos 1. No, la función exponencial es positiva siempre. Es así. Nunca puede dar menos 2. Esta función exponencial es positiva siempre. Nunca puede dar menos 2. Así que esta ecuación no tiene solución en el campo numérico de los reales donde trabajamos nosotros. Si fueses a decir que esto daría que 2x es logaritmo de menos 2, bueno, no existe en realidad.
ni deberíamos escribir logaritmo de -2, pero en todo caso, si lo ponemos que no existe. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Alguna pregunta? El -2 sale, podés decir que multiplicaste el miembro por -1 o el -1 que estaba adelante, que es como si estuviese multiplicando, lo pasaste dividiendo. Bueno, entonces traten de hacer todos los ejercicios previos, todos los que quedaron previos, preguntar las dudas en el EVA, traer las dudas a la próxima clase, pero entonces en la próxima clase vamos a empezar con la sección 4.4, que es aplicaciones de todo esto, particularmente a lo que tiene que ver con el interés compuesto, ¿sí? Y seguro que la clase que viene terminamos con el capítulo 4. Profe, consulta. Capaz que mira, ¿se sabe ya cuáles son los temas que van para la revisión? En principio iba hasta el capítulo 5, pero del 1 al 5, pero vamos a ver hasta dónde estaremos llegando en las clases. Hasta qué parte del 5, ¿sí? Para allá, porque son ahora el 5, o sea, falta el sí, pero... Tengo una consulta también. ¿Eso significa que ecuaciones lineales y exponenciales también van a estar en la revisión? Sí. Recording stopped. Gracias. Sí, Gabriel. Disculpe, profesor, a ver si tiene unos minutos para que le haga una consulta sobre uno de los ejercicios que yo entendí que había que hacerlo, pero se ve que no, que era logaritmo de x más 3 igual a logaritmo de 6 menos logaritmo de 2x más 2, que era ese que sacaba el 2 de factor común, lo ponía como una multiplicación, después con una suma y todo lo demás, pero después llegué al final y no me coincide la igualdad. O sea, una ecuación que tenés por acá. Acá. El que era el C. La parte C. ¿Y qué fue lo que hiciste entonces? Yo lo que hice, saqué el 2 de factor común, me quedó logaritmo de 2 por logaritmo de x más 1, después lo puse como logaritmo de 2 más logaritmo de x más 1, como me queda logaritmo de 6 menos logaritmo de 2, lo puse como un cociente y lo puse como logaritmo de 3, y me queda logaritmo de 3 más logaritmo de x más 1 igual a logaritmo de x más 3. O sea, no me coincide. Bueno, no, lo que pasa es que tenés que seguir trabajando, ¿no? Acá tenés que resolver la ecuación. Es una ecuación. Tenés que seguir trabajando. Yo te sugeriría que este que está restando así como está, lo pases sumando miembro, y ahí esa suma la pases al logaritmo de un producto. Entonces te va a quedar el logaritmo de x más 3 por 2x más 2 igual logaritmo de 6. Vuelan los logaritmos. No me dio la mano. Está perfecto. Ya entendí a dónde querés llegar. Lo que te va a quedar es x más 3 por 2x más 2 igual 6. Sí, por eso está. Logrado. Agudizar. Cuando la terminás tenés que ver que verifique la existencia del principio, ¿no? Si llegás a soluciones. Bien, le agradezco mucho. No, al contrario. Es fundamental que intenten hacerlo, porque ahí van a aparecer dudas de todo tipo. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno, entonces, como les decía, en la próxima clase vamos a empezar con la parte fundamental de todo esto, que es aplicar estas propiedades y técnicas que hemos visto a todas estas aplicaciones que mencionábamos, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces.
Nos vemos, buenas noches. Nos vemos, chao, chao. Bueno, Gracias. profe, gracias. Nos vemos. Chau, chau.